levanto en la mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. En ruta. Irmari y Joel Ventura, hablemos de sexo. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios. Y contento porque este es uno de los jueves que estoy acompañado. Me prefiero venir acompañado que venir solo. Sí. Óyeme, pero y esa bandana, qué linda te queda. Porque hoy vamos a hablar del empoderamiento de la mujer. Eso. Y somos princesas de un rey. Así que, de verdad, como princesa nos tenemos que vestir y nos tenemos que preparar. Sin capas. Así mismo. Así no mismo. todas las heroínas usan capas, así que bienvenidos a ambos. Gracias. Hoy vamos a estar hablando, el tema del libertinaje no es lo mismo que equidad, no es igualdad, equidad. Sí, tenemos que primero presentar lo que es la diferencia, ¿verdad?, de libertinaje y lo que es equidad. El libertinaje es tener libertad sin mesura, sin pensar en las consecuencias. Es que hago, ¿verdad?, todo lo que yo quiera, sin pensar si me hace daño a mí o se hace daño a otra persona. Okay. Y la equidad, que muchas personas piensan, ¿verdad?, que es igual a la igualdad, no es lo mismo. Igualdad es que tú le des a todo el mundo el mismo derecho, ¿ok? La equidad es que tú le des ese derecho de forma equitativa. Me explico, porque ¿verdad?, nosotros a veces somos más visuales. Visualicen que ustedes están en un anfiteatro. A todo el mundo se le da un papel y se le dice que haga una bolita, ¿verdad?, de papel. Eso es igualdad. Le diste a todo el mundo un papel y le diste la misma instrucción. En el momento en que yo me paro al frente del anfiteatro con un zafacón y digo, ahora tiren la bolita en el zafacón, ya ahí no hay igualdad. Porque el que está al frente va a encestar la bolita en el zafacón, pero el que está atrás del anfiteatro no va a llegar. La equidad se convierte cuando entonces yo digo, ok, ahora todos por fila, vamos a hacer aquí donde está ese punto y de ahí todo el mundo va a tener la oportunidad de tirar al zafacón. Y si hay una persona que tiene un impedimento o que tiene alguna condición, se le va a permitir que vaya un poquito más adelante. Lo que hacemos es tratar de tener el mismo derecho o la misma situación bajo las condiciones que a todo el mundo le permita llegar a ser exitoso. Bien. Esa es la equidad. ¿Qué pasa? Que estamos entonces escuchando que están promoviendo una campaña específicamente hacia la mujer donde se habla, ¿verdad?, de los aspectos sexuales como de libertinaje, como procesos de empoderamiento, como pilares de equidad. Y ahí entonces nosotros nos levantamos y decimos, espérate, aquí hay algo que hay que hablar. Y no lo malinterpretemos, ¿verdad, Joel? ¿No? Sí, nosotros estamos totalmente a favor de que las mujeres y los hombres ganen lo mismo por una misma posición, o que las divisiones de tareas en la casa o como padres sean iguales o equitativas, que yo pueda entonces fregar y asumir ese rol, esa responsabilidad, y que María a lo mejor si quiere ayudar con pintando la casa, puede hacerlo también, o nuestras hijas, que nosotros podamos permitirles hacer ese tipo de cosas. A eso nosotros no nos oponemos. Que de hecho en nuestra casa es así. Nosotros los dos fregamos, los dos barremos, los dos, o sea, y a la misma vez yo pinto y él pinta, pegamos máquina de presión juntos, o sea, no tenemos esto de que eso le corresponde al nene o a eso le corresponde a la nena, ¿ok? En cuanto a esos derechos, nosotros estamos bien claros de que sí, ¿verdad?, que debe de estar. Lo que a mí me preocupa es este mensaje, y lo que no estamos a favor, este mensaje de que para que una mujer tenga independencia o para que una mujer tenga autonomía, pues tiene que entonces seguir los mismos parámetros hasta cierto punto negativos del hombre. Y me explico. Catalogan primero a todos los hombres por igual. Y una de las cosas que mencionan es la doble vara. Y mencionan, ¿verdad?, que el hombre puede tener varias mujeres a la misma vez y no se le cataloga como promiscuo. Puede ser infiel a su esposa y no se le cataloga, ¿verdad?, como lo peor, lujuria, que si fuera la mujer. Pero pues si es la mujer, tilda de lo peor. Si es la mujer, ¿verdad?, en el coloquial le dicen, eso es una cuero, ¿verdad? Lamentablemente sí, o sea, es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un grupo que entonces dice, esa doble vara no puede estar.
La mujer, tú puedes hacerlo. Tú puedes, si te quieres acostar con 3 hombres, hazlo. Si le quieres ser infiel a tu esposo, hazlo. Es más, antes de que te lo hagan a ti, hazlo tú. Ajá. Entonces tenemos también un mensaje, ¿verdad? De que hay algunos derechos que son legales y hay otros derechos que son impuestos por la sociedad. Por ejemplo, tú no escuchas a una mamá que cuando la niña está encinta le dice, bueno, pues tú decides si lo vas a cuidar o no lo vas a cuidar, o si no le pasas una pensión. Pero hemos escuchado a mamás diciéndole al hijo, bueno, después que le pases la pensión, ¿verdad? Y que estés ahí, eso es suficiente. Como que no hay esa responsabilidad que pesa en ambos, porque hay una responsabilidad, ambos fuimos responsables de quedar encinta y ambos somos responsables de ese hijo. Socialmente está aceptado de que el hombre no esté en la fórmula. Y hasta se sobreentiende, dice, pues que es hombre, y se cataloga. Si es una mujer, nos sorprendemos. Entonces, tenemos un grupo que está diciendo, no. Aquí, que la mujer también diga que no quiere tener esa responsabilidad, que la mujer también pase la pensión. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como equidad. Queremos que entonces, en vez de que nosotros tratemos de educar a una sociedad para que mamá y papá sean responsables por la crianza de sus hijos, para que mamá o esposa sea fiel a su esposo, pero esposo sea fiel a su esposa, tengamos que fomentar entonces el libertinaje como opción. Eso es lo que realmente queremos. Y se habla también de la prostitución como opción de trabajo. Sí, y esto es algo que nos preocupa mucho porque sabemos que una de las candidatas a la gobernación en Puerto Rico dijo libremente que quería, si es elegida, legalizar la prostitución y crear una zona roja. Y en las últimas décadas hemos visto cómo se ha legalizado en Ámsterdam en el 2000, en Alemania, y en los Estados Unidos hemos mencionado que el año pasado en Washington D.C. hubo unos proyectos de ley para legalizar la prostitución, en Nueva York igual, pero no nos vayamos lejos. Este año, ahora mismo en octubre, hay una polémica porque en el estado de Pensilvania una de las representantes sometió un proyecto de ley y el Centro Nacional de Explotación Sexual se opuso terminantemente, porque una de las cosas que dijo la directora Dawn Hawkins, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Explotación Sexual, dijo: donde quiera que se normaliza el comercio sexual, la trata sexual, o sea, la trata humana, aumenta. Como lo demuestra un estudio académico de 150 países dirigido por London School Economics. Solamente existe ese estudio al cual hacen referencia, presumo que hay otros que no lo sacan a la luz, pero entonces, ¿dónde están las estadísticas de la cantidad de prostitutas que pierden su vida infectadas? ¿Dónde están las estadísticas de los hombres? O a golpes. Que las matan a golpes. Porque las matan o se quieren salir del negocio y te va a costar la vida. ¿O dónde están las estadísticas de las prostitutas que quedaron embarazadas y decidieron abortar? ¿O trajeron al mundo un hijo enfermo a raíz de lo que ellas cargan? Esas estadísticas existirán. Los que están proponiendo en Puerto Rico legalizar esto, ¿sabrán de esas estadísticas? Lo que yo creo es que al igual que muchas noticias que no les convienen, no las sacan a la luz. Sí, las obvian. Las obvian. Y nosotros, que quede claro, nosotros sí creemos que deben haber unos cambios en las leyes en relación a la prostitución, pero deben ser que se deje de penalizar a la mujer o el hombre que esté siendo explotado. ¿Cómo qué cambio? Ese que acabo de mencionar, que el hombre y la mujer que esté siendo prostituido y que esté siendo explotado, ellos no deben ser penalizados. Quien debe ser penalizado son las personas que lo oprimen y que los obligan o hacen coacción para que entonces sean explotados. Te voy a hacer un ejemplo. Sí, por favor. Cuando hay mujeres que son, ¿verdad?, arrestadas porque están en la prostitución. En muchos casos hasta le dan cargos y las meten en la cárcel. Nadie le pregunta, ¿tú estás aquí obligada? Nadie le pregunta, ¿hay alguien que te está manipulando? No hay coacción. Esa conversación no se da. Se dice, te cogimos con estos actos y vas presa. Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que ante una visión de legalizar la prostitución, gobierno, sociedad, cultura, hogar, tenemos que tener alternativas saludables para que la mujer pueda tener los recursos para salir de ese ambiente cuando lo sea necesario.
el apoyo psicológico, moral, que no se le siga estigmando, ¿verdad? La protección y también dar plataforma de trabajos que con igualdad para hombres o mujeres. O sea, eso es lo que se tiene que levantar. ¿Queremos hablar de equidad? Pues tenemos que entonces ver cómo erradicamos el problema, no cómo traemos más problemas. Chicos, perdonen mi ignorancia, pero la prostitución aquí en Puerto Rico es como en otros lados donde es casi, bueno, tienes un amo, tienes una persona a quien tú le rindes cuentas, te ganaste $100, 50 es para esa persona, ¿es así? Sí, no podemos decir que en todos los casos, pero sí es algo que se tiende a dar. Porque estamos hablando un negocio donde la vida de la persona que está vendiendo su cuerpo está en peligro y necesita una protección. Y ahí ellos pagan por la seguridad. Y ahí es que esos vienen a abusar. Sí. Está bien, yo te pago, pero me tienes que pagar tanto. O te empiezan a manipular, o saben que entonces tú tienes hijos, pues se lo voy a decir a tus hijos. O te lo van a quitar porque voy a decir lo que tú haces. Empiezan entonces... Y eso es lo que cuando él habla de que tenemos que trabajar, ¿verdad? Con la situación, no quizás con la persona, porque no se toman medidas a la hora de arrestar. Y el que te compró, y quién es el que está fomentando, quién es el que te está trayendo, quién es el que te está dando los condones. Porque, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ¿verdad? Yo quería atraer que a mí me preocupa cuando, ¿verdad? Los ciudadanos estamos pensando, y más si somos cristianos, que estamos pensando en los derechos, ya sean legales o sociales. El pecado sigue siendo pecado, no importa si lo legalizan o no. Y el pecado no es diferente para el hombre o para la mujer. Es el mismo. Ahí, vamos, ahí hay igualdad. Ahí hay totalmente igualdad. Entonces, yo digo, nosotros no debemos fomentar, ¿verdad? Nosotros como padres, hablar esta conversación sin ellos, o solamente decir, tú eres mujer, tú quieres independencia, tú quieres autonomía. Entonces, pues lo que yo hago es que le tiro al hombre. Eso es una de las alternativas, ¿verdad? Uno de los mensajes que se está escuchando. Y le tiramos al patriarcado, ¿verdad? Le tiramos al hombre. O otra es, pues entonces te voy a dar el derecho de tu cuerpo a usarlo. Pero si ponemos a ver, si hay promiscuidad, realmente hay unas personas que están manipulando atrás. Si hay prostitución, hay unas personas que están sacando fruto de eso. O sea que realmente no hay independencia, no hay autonomía. Tú estás ahora sujeto a otro. Ya no es un hombre, ahora es una entidad, o ahora es un gobierno, o es otra situación. Sí, y algo que nos preocupa es que los cambios que en la terminología que se le ha dado para romantizar o para poner bien bonito, en vez de prostitución, ahora escuchamos a profesionales que dicen trabajadores del sexo. Y entonces eso es lo que está escuchando nuestra niñez. Pedofilia, ahora es orientación sexual. O sea. Sí. Y entonces ya lo están escuchando fuera de las escuelas. Si entonces se legaliza, van a escucharlo dentro de las escuelas. Y como decía Magdiel, que el kindergarten es uno de los primeros lugares donde estamos amoldeando a nuestros hijos. Y si entonces empiezan a escuchar desde pequeñitos, mira, esto es una opción. O por tocar tu cuerpo, te van a pagar. Y si es un niño de kindergarten y dice, yo quiero una paleta, o yo quiero este juego, y en la casa o en algún familiar lo está tocando y le está dando dinero, ¿ustedes creen que él va a hablar y va a decir, esto está mal? Wow. O mira lo que me están haciendo. Si ese es el mensaje que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo, prostitución, te pagan porque te toquen. Y tú lo permites y está bien. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué características debemos de tener, ¿verdad? O debe de tener ese derecho, ya sea impuesto por el gobierno, ya sea impuesto por la sociedad, para yo como ciudadano seguirlo, un ciudadano digno, ¿verdad? Que no le haga daño, que no me haga daño a mí. Ni psicológico, ni espiritual, ni físico. En aquel momento que ya me hace daño, como vamos a suponer la prostitución, me estaba haciendo daño físico. Ayer estaba con una conversación con él y que me dijo, yo vi una entrevista de un pimp en Estados Unidos que él decía que a una niña en un día le sacaba más dinero prostituyéndola que a un kilo de cocaína. O sea, a ese nivel. Entonces, si me hace daño físicamente, porque el cuerpo, saben, ¿verdad? Está hecho para unas formas. En el momento en que ¿verdad? Se utiliza de otra forma, pues se hace daño. Entonces, que no le haga daño a otros. De igual forma, ni nivel psicológico, ni espiritual, ni físico. Otra de las preguntas que yo me tengo que hacer, ¿es algo que yo quiero para mis hijos,
para mis hijas. ¿Y qué más, Joel? Sí, y si promueve el secreto. Si promueve el secreto y la mentira, es algo que me va a llevar a ocultarlo de mis seres queridos. Aun cuando la sociedad esté promoviéndolo y me esté, entre comillas, empoderando. Exacto. Pero que a la larga, entonces, yo no quiero que mis hijos se enteren en mi trabajo. O yo no quiero que papi y mami se enteren. La infidelidad está mal si la hace un hombre o si la hace una mujer. La promiscuidad no nos hace bien y se ha comprobado, y yo lo he traído varios evidencias en los pasados programas, del daño de los traumas que hacen, ¿verdad? De la prostitución, de tener varias parejas, de las adicciones sexuales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que se promueva como sociedad. Eso es lo que yo quiero promoverle a mis hijos. Yo creo que la autoridad, la independencia, la autonomía, la validación hacia la mujer o hacia cualquier ser humano viene por la gracia de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que sujetarnos no al aspecto legal, no al aspecto social, sino a los mandamientos que tenemos, que son claros, que son explícitos, que ahí sí que hay igualdad. Ahí no te dice, esto le corresponde, este pecado es solamente de los hombres, este pecado es solamente de las mujeres. No, ahí te está diciendo, todos van a ser medidos, todos van a ser juzgados por esto y tenemos que cumplirnos. Sí. Y amar a nuestro prójimo debe ser la primera prioridad. Y no solamente por el temor a ser juzgados, sino por las consecuencias. Todas las cosas que van en contra de lo que Dios espera de nosotros es por nuestro bien. Y todas las consecuencias son iguales, tanto para el hombre o para la mujer. Poderoso. Así que queremos cambios y tiene que empezar por nosotros. Y nosotros lo que estamos tratando aquí de decir es que aspiremos no al libertinaje, sino a que haya una equidad y donde estemos protegidos ambas partes. Que donde en vez de yo decirle a mi hija desde chiquita, mira, antes de que te las peguen, hazlo tú. Exacto. Pues vamos a enseñarle a las niñas y al niño, mira, exacto, el valor de la fidelidad, el valor de ser un papá presente, el valor de ser un papá que dé toques saludables a sus hijos y que juegue con ellos. Exacto. Excelente. Siempre los consejos que ustedes traen impactan y son inclinados a seguir edificando a la familia y que no se nos siga yendo por la borda los nuevos conceptos que quieren traer, pues disfrazados de un intelectualismo tremendo, de ideas revolucionarias llamadas de avanzada, porque eso es lo que nos venden. Hay mucha palabra bonita, pero mucha corrupción en lo que se está tratando de implementar dentro de muchas palabras bonitas que suenan a que somos más inteligentes, esto es un progreso, los que piensan distinto a nosotros son retrógradas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todo lo que sigue afianzando lo que le ha funcionado a la humanidad, como decía MacDill, ¿verdad? Durante tantos miles de años, si se nos deteriora, lo que tenemos que hacer es regresar a los fundamentos. Exacto. No crear una cosa nueva, y menos como la que se nos está presentando, como una cosa nueva espectacular que no hace otra cosa que destruir no solamente a la familia, sino al individuo, porque los nenes que van a recibir esas enseñanzas de déjate tocar, toca a tu compañerito, tu compañerita, a los 3, 4 años ya te enseñamos en el salón de clase a cómo masturbarte, o sea, eso es lo nuevo, eso es lo de avanzada. Realmente, pues, tenemos que seguir yendo en contra de la corriente. Nosotros creemos que de estas elecciones debemos saber cómo escoger, debemos mirar cuáles son las plataformas. Si sabemos lo que una de las candidatas a la gobernación aquí en Puerto Rico, cuál es su postura en torno a la prostitución, debemos verificar cuáles son las posturas de los otros. Porque hay unos grandes intereses y esto resulta fantástico para resolver el problema económico. Así es. Entre comillas, porque a la larga muchas de estas cosas que a lo mejor económicamente son muy lucrativas, si no las administra bien, a la larga no están haciendo nada. Pero independiente, aun cuando esto resolviera el problema económico, ¿a costa de qué? Exacto. Y no te compares con lo negativo, ¿verdad? Usa tu vara al que mejor lo está haciendo. Tratemos de fomentar que se, ¿verdad?, que se cambie o que se modifique una mala conducta. Hagamos responsable a la persona que está haciendo mala conducta. No digamos, pero si lo está haciendo yo también. Eso no me está cambiando el problema. Tenemos que cambiar, tenemos que analizar, tenemos que votar con conciencia, haciendo un análisis, no escuches todo y no hagas tu investigación.
ves, profundiza, busca tu detalle, ¿verdad? Porque siempre el lobo se viste de oveja, siempre. Tú necesitas saber por quién tú estás votando y necesitas saber lo que estás escuchando y lo que estás promoviendo. Acuérdate que esta generación que se está levantando con un mensaje de odio, se está levantando con un mensaje de libertinaje. ¿Qué nosotros estamos haciendo como padres para cambiarlo? Alguien dijo en una ocasión, todo el mundo busca el bien, pero no todos lo buscan bien. Entonces hay gente, como decías, es una inyección económica probablemente lo que te están presentando, pero eso no está bien. Estoy buscando el bien colectivo, pero no lo estoy haciendo bien. Exacto. Así que yo creo que la gente debe ver ese pensamiento como una realidad. No nos están haciendo bien. Y la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Eso es. Y que tenemos que ser sal y luz. Irmari y Joel Ventura, qué chévere que siempre traen información importante para nuestra gente. Gracias. Los que quieren permanecer contacto, necesitan, ¿no? Contactarlo. ¿Cómo lo hacen? Sí, me pueden enviar mensaje de texto a través del 787-518-2357. Ahora mismo la oficina está llena y la lista de espera también, pero yo le puedo enviar el teléfono de algunos profesionales. Si me escriben en el mensaje en relación a que están buscando ayuda, yo puedo saber qué profesionales pudieran ayudarles y poder dar la información de ellos. Y en mi página del libro, mi mejor cliente. Ahí estamos. Sí, y también en YouTube pueden encontrar el contenido edificante. Excelente. Joel Ventura, consejero, ¿verdad? Sí, En YouTube. consejero profesional. Bendiciones, muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. 8:22 en la mañana. Buenos días.